tenemos que dejar de escaparle al dolor. El dolor va a surgir. La diferencia es cómo voy a transitar yo este dolor, porque casi siempre cuando lo niego se va a tender a prolongar, ¿sí? Lo que menos quiero es sentir dolor, pero tampoco me doy cuenta que estoy viviendo en el sufrimiento constante por estar tratando el decir qué ha implicado para mí en mi vida el estar creyendo que le estoy jugando la vuelta al dolor. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Tribu de Almas Conscientes, pasaba por aquí para invitarte a que te suscribas, le des like, compartas con aquellos que creas que le pueden servir cada uno de los episodios de Carolina, la mujer de hoy, para que podamos de esta manera seguir compartiendo y expandiendo estos mensajes de amor y autoconocimiento. Bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Estamos con el corazón contento porque estamos ante una nueva oportunidad de seguir aprendiendo al lado de alguien a quien admiro y respeto muchísimo, Andrea Morales. Ella va a conversar con nosotros sobre el tema miedo al dolor emocional. Tú eres, bueno, todos somos, yo soy, de las personas que en un momento dado algo que te estaba sucediendo que no te gustó, te asustó, te enojó, te dolió, quisiste escapar, quisiste creer que eso era una pesadilla, que eso no existía, pero sí estaba existiendo y nunca aprendiste cómo manejarlo y solo encontraste a lo mejor una oportunidad y una forma de enterrar esas sensaciones. ¿Y qué está sucediendo con esas sensaciones de las que no pudiste hacerte cargo en un momento dado? De todo eso nos va a platicar Andrea. Hay o no consecuencias, hay cosas que de verdad se pueden evitar y otras que de verdad también no se pueden evitar. Todo lo que tú quieras aprender acerca del miedo al dolor emocional, lo vas a aprender hoy aquí con Andrea. Si estás listo, vamos a iniciar nuestra conversación con Andrea Morales, quien es psicóloga y life coach. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Andrea, qué alegre que estés con nosotros nuevamente para hablar de este tema que a mí me encanta. Hola Carolina, pues siempre feliz de acompañarte a ti y a esta tribu de almas conscientes y feliz de venirles hoy a compartir el tema también. Vamos a ver que este tema, si te das cuenta, vivimos en lo cotidiano, ¿sí? Vamos a ver que en lo cotidiano estamos en esta constancia, esta evitación al dolor. Yo lo miro todo el tiempo en el espacio clínico y pues también lo he visto en mi vida de cómo muchas veces vivimos ciertas experiencias que lo que generan es que tratemos de evitarlas. Y hoy vamos a ir viendo poco a poco primero qué es cada una de las partes, qué es el miedo, cómo podemos empezar a movernos de una forma completamente distinta con esta emoción y al mismo tiempo también entender el dolor y cómo es que se va creando y todas estas historias que lo van haciendo más grande. Vamos a ir viendo también cómo nos podemos mover y qué prácticas o herramientas podemos ir usando para poder ir transformando este miedo al dolor en abrir espacios de curiosidad, confiar, amor e inclusive también poder confiar en nuestra propia intuición, porque si te das cuenta acá, esta parte queda completamente apagada. Uh-huh. Entonces, si empezamos un poco con la parte de qué es el miedo, a mí me encanta que entendamos que el miedo es una emoción, ¿sí? Y una emoción tiene una intención, tiene una función, realmente llega con una intención de llevar un mensaje y si nosotros lo recibimos, como llegó se va. El problema, Carolina, es que nosotros le extendemos la estadía a estas emociones cuando las empezamos a evitar. ¿Qué pasa? Quiere entrar por una puerta, la cerramos. Busca una ventana, la cerramos. Y si nosotros nos pasamos cerrando las puertas a las emociones, ¿qué pasa? La emoción no funciona como muchas cosas en la vida que pensamos, si no la veo, no existe. Si la ignoro, con el tiempo se va a ir. Sino al contrario, la emoción siempre va a llegar en el momento perfecto que tiene que llegar. Y si nosotros no recibimos el mensaje,
la emoción va a buscar muchísimas formas de llegar. Por ejemplo, puede empezarse a disfrazar de otras emociones que en teoría aceptamos mucho más. Puede también empezar, no digamos ya con el tiempo, empieza a bajar al cuerpo y es donde empezamos entonces a ver enfermedades, afecciones, dolores, contracturas, etcétera, porque una de las intenciones de cuando toda esta emoción no tramitada llega al cuerpo es porque ya pasó muchísimo tiempo tratando de entrar por diferentes lados, ángulos y momentos y no la dejamos. Yo creo que entró, pero nosotros lo bloqueamos porque lo sentimos. La tristeza se siente, el enojo se siente, la culpa, la vergüenza y la alegría, o sea, cada una de las cosas que nosotros experimentamos, el cuerpo nos lo hace saber. Nosotros tenemos ya un concepto de, esto porque estoy contenta, esto porque estoy enojada, esto porque estoy triste, porque tengo miedo, sentí el vacío aquí en el estómago. Entonces, interesante que por ignorancia, por ese desconocimiento, por ese miedo que da tantísimo terror, no le entremos a experimentar lo que sea que nos esté sucediendo. Tú mencionaste ahorita que si no con otras emociones nosotros sustituimos el miedo. ¿Cuáles son las emociones más comunes con las que nosotros sustituimos el miedo? Fíjate que una de las emociones principales es el enojo, porque el enojo de alguna forma nos regala esta defensa, estar a la defensiva y creer que con eso nos estamos cuidando, protegiendo de estas amenazas que el miedo genera. La tristeza también suele ser una, pero la más común para tapar el miedo es el enojo, también puede ser la frustración, puede ser la ira, puede ser un poquito todas estas emociones que están por el lado del enojo y que se mueven como por esos matices, tienden a ser las que entran. Ahora te digo, también pasa que nos hemos vuelto expertos, Carolina, en anestesiar las emociones. ¿Qué pasa? Ahorita, por ejemplo, con todo lo de la tecnología, que podemos literal quedarnos inmersos horas de horas en un teléfono, en una computadora, en alguna página o en algo, sí pasa muchísimo que es como que si tratáramos de adormitar la emoción, tratando de meter todas estas cosas, inclusive te diría, mucha gente, este miedo o este dolor lo taponea, por ejemplo, con exceso de trabajo, exceso de ejercicio. Digamos que cualquier cosa que se pueda hacer en exceso, en ese momento lo que nos está haciendo es haciendo el efecto de anestesia. ¿Cuál es el problema? Que la anestesia te va a durar mientras tú le sigas dando la dosis. Y el problema es que, como todo, ¿no? Al principio te exige pequeñas dosis y luego ya te pide dosis mucho más amplias y mucho más grandes. ¿Por qué? Porque la emoción nuevamente sigue. Mientras tú te estás anestesiando, la emoción sigue buscando formas de que tú la puedas reconocer. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando el miedo viene, tenemos que saber, primero quitémoslo de esta categoría de que es bueno o malo. El miedo es una emoción y punto. Dejémosle de dar estos calificativos de lo positivo y lo negativo, porque el problema es que si lo tenemos y la mayoría de gente lo tiene en lo negativo no lo queremos tocar, no lo queremos ver, no lo queremos explorar, sino lo queremos encerrar en un cajoncito y nunca más volverlo a abrir, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo vemos como una emoción como todas las demás, vamos a entender que una de las funciones principales del miedo es que cuando surge nos viene a mostrar cuando algo valioso está siendo amenazado. Entonces te das cuenta que hasta es amoroso que se presente la emoción, porque te dice, ok, si yo me siento amenazado, ok, puedo revisar que esta amenaza seguramente viene de que siento que algo de lo que está siendo valioso para mí está siendo amenazado. Ahí, si te das cuenta, estamos obteniendo muchísima información con la que podemos hacer. Claro. Y yo siempre he dicho, esto de lo emocional pongámoslo no en contra de, sino a nuestro servicio todo el tiempo. Que puede ser real o imaginario. Esa amenaza. Exactamente. Y la mente no va a encontrar ninguna diferencia entre si solo te lo estás imaginando o si de verdad es algo que está realmente amenazado. Completamente. Y recordémonos, Carolina, como lo hemos hablado aquí anteriormente, que la mente no distingue la diferencia entre la realidad y la ficción. La mente cree lo que tú le dices, ¿sí? Los mensajes que tú le mandas, eso es lo que la mente registra como una realidad. Entonces, si regresamos un poquito a la parte del miedo como emoción, date cuenta que el miedo, cuando llega, veámoslo como un amoroso mensajero que trae un mensaje para mí. Si yo lo recibo, el miedo se va. Pero ¿qué pasa? Cuando llega, cuando estas emociones se quedan
ahí sí que acampando con nosotros por años, meses, días, o mucha gente vive ahí por como la mayor parte de su vida, es porque definitivamente creemos que somos mucho más conscientes que la emoción, que le podemos jugar la vuelta. Pero el problema es que la emoción no viene, yo siempre digo, no viene para fregarnos la vida, viene para liberarnos de esas historias, que ahí es donde nosotros decidimos. Viene la emoción, tú la puedes ver, la puedes transitar, y únicamente para transitarla, ¿qué se requiere? Reconocerla. Y te das cuenta que ese es el paso que omitimos desde el principio. Claro. Poder reconocer. Detenerte, observar, para poderla reconocer, para poderla vivir, experimentar, que eso es lo que da miedo, como no nos enseñaron esto en esa sanación, esto, entonces sí la tengo que ver, sí la vamos a tener que ver, pero eso dura segundos, minutos. Sí. Lo otro dura toda tu vida, si así te quieres tú torturar a ti mismo. Entonces es inevitable en este proceso de transición o de sanación que nosotros nos plantemos frente a cada una de esas emociones bloqueadas por miles en diferentes etapas, porque miedo, tú puedes decir, miedo a lo mejor el miedo que sentí la semana pasada, no, la semana pasada y la antepasada, desde que soy chiquita. O sea, todas las dosis de miedo que yo he experimentado, reales y ficticias, y en qué parte de mi cuerpo están grabadas. A mí me impresionan esos ejercicios que yo hago en el sauna, donde algunas cosas son en la garganta, otras cosas son en el corazón, otras cosas es en la boca del estómago, otras cosas las siento en brazos y piernas, otras cosas es como una cosa que me da como vueltas en la cabeza. Entonces, cada cosa que está en el cuerpo grabada necesita ser vista y atendida. Yo creo que en la medida de a mayor grueso o a mayor fuerte o a mayor importante o choqueante que haya sido el evento, se va a llevar, cuando te atreves a ver esos eventos fuertes, se lleva como de colada los eventos chiquitos, los jala como cola de barrilete para que salgan de ti también. Totalmente. Y sabes que esto que decís me encanta, porque justo parte de las emociones es que tenemos que entender que las emociones le corresponden al cuerpo físico, ¿sí? Se alojan ahí. Si te das cuenta, por ejemplo, muchas veces no nos fijamos que nuestro sistema nervioso central ya está como programado, ¿sí? ¿Qué pasa? Como esto es algo cotidiano y tiende a pasar, no me doy cuenta, por ejemplo, de las contracturas de mi cuerpo. A mí en lo personal me pasa, por ejemplo, que con ciertas emociones el cuerpo me tiembla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar sentada y siento como las piernas me empiezan a temblar. ¿Cuándo tenés miedo? ¿Cuando tenés Fíjate tensión, que varía muchísimo, tristeza? pero usualmente pueden ser distintas emociones. Usualmente puede ser el miedo, solo que el miedo se aloja en mi caso un poquito más a nivel cadera. Siento como las caderas, como que si se me paralizaran, no sé cómo explicarte, y literal, puedo ver a mi cuerpo moverse, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo lo he venido trabajando muchísimo porque a veces queremos trabajar lo de las emociones de una forma superficial, pero es una invitación a decir, si las emociones, tú empiezas, a ver, tal vez que se requiere presencia, se requiere pausa y se requiere observación y curiosidad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo esto te lo estoy contando porque las pausas me han permitido no estar en la mente, estar en el cuerpo y ver cómo mi cuerpo se mueve con cada una de las emociones, en donde se aloja, que se activa, que se siente. Y muchas veces te digo, ni siquiera tengo que ir a la mente a explorar la emoción. Voy directamente al cuerpo, puedo poner la mano en esa parte del cuerpo, puedo respirar profundo y hacerle preguntas a esa parte de mi cuerpo. Yo, por ejemplo, en el espacio de sesión, uno de los elementos más importantes, que es parte de lo integral, es siempre incorporamos la parte emocional incluyendo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Cuando viene una emoción a través de una conversación, tú la puedes ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Invito a mis clientes a que la exploren y al principio, por supuesto, hay cierta dificultad, la voy a poner entre comillas, porque como no nos hemos comunicado de esa forma con las emociones a través del cuerpo, como que tiende a haber una resistencia de lo no conocido, que es, ¿y esto cómo así? ¿Cómo funciona? Pero entonces solo con el hecho de decir, ok, vamos a pausar un momento, ¿qué estás sintiendo? Casi siempre esa primera pregunta me la responde lo racional, ¿sí?
Estoy sintiendo y la mente contesta. Le digo, perfecto, esa es la respuesta de tu mente. Ok, ahora, ¿qué está sintiendo tu cuerpo? ¿Sí? Y ahí entonces, como que si yo te pregunto eso inmediatamente, como que te invita a la conciencia de decir, ok, ¿qué está sintiendo mi cuerpo ahorita? Ya te regala decir, voltear a verlo. Tan solo ese segundo donde lo volteas a ver, te vas a dar cuenta sorpresivamente que cuando tú le preguntas al cuerpo, el cuerpo inmediatamente te va a contestar, ¿sí? También, por ejemplo, parte de eso es al irme conociendo y abriendo estos espacios de qué pasa conmigo cuando vienen estas emociones, también me ayuda a reconocer, por ejemplo, en qué partes tienden a activarse cuando estas emociones se presentan. Entonces, si la mente no reconoce la emoción en ese momento, el cuerpo sí, y es suficiente. Sí. Recordémonos que parte de las emociones, Carolina, entra por los sentidos, por lo perceptual. La interpretación se la terminamos de dar nosotros con las historias de la mente, pero si nos quedamos con lo tangible, primitivo, tal cual del cuerpo, vas a ver que el cuerpo todo el tiempo te está hablando, todo el tiempo te está mostrando lo de las emociones y todo el tiempo te está dando la oportunidad que a través de él mismo podamos transitarlas y también de alguna forma transferirlas fuera de mí. Ahora, si nos regresamos puntualmente al miedo, el miedo usualmente se mueve en esta zona de acá, digamos pecho, garganta y estómago, ¿sí? Si te das cuenta, en el pecho es donde se encuentra nuestro corazón, pues que es un órgano importante y vital para el resto del cuerpo. Muchas de las contracturas que se pueden presentar es en el pecho, dependiendo de, por ejemplo, a mí ya me pasó, evidencié un atentado yendo en mi carro. Y literal, o sea, enfrente mío, al punto que te digo, me agaché y lo único que pude sentir fue pánico, ver la vida pasar. Y ¿Qué le estaba sucediendo a alguien más? le estaba sucediendo a alguien más enfrente de mí. Te digo, en ese momento me tuve que parquear, no podía ni moverme, el cuerpo temblaba a un nivel que yo no lo podía regular. Empecé a respirar, ya me fui a mi casa y desde esa noche, pasé como 3, 4 días, se me hizo una contractura en el pecho. Se me pusieron todos los músculos del pecho duros. Y cuando lo reviso fue porque, como pensé y sentí que mi vida estaba en real riesgo, porque había armas y toda la cosa ahí, inmediatamente lo que hace el cuerpo es que protege tus órganos vitales, ¿verdad? Entonces, esta contractura que yo tenía en la parte de arriba del pecho, pasé, me tuvieron que hacer masaje, me tuve que echar unas cremas, porque si tú lo tocabas, Carolina, parecía piedra, 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 piedra. Sí, entonces, les comparto esto porque eso fue algo extremo. Porque otros serías, a ti te afectó el pecho, otro sería el estómago. El estómago. Los intestinos defecan. Gastritis. Como los animales que orinan o defecan para poder salir huyendo. Totalmente. Entonces, por eso es que vemos que la energía en la emoción se concentra estómago y pecho y puede ser también garganta, ¿sí? Inclusive en esta parte de aquí la garganta también es un órgano, es un punto vital porque pues cerca de la garganta tenemos la vena de la aorta. Entonces, todo esto, digamos, recordémonos que el miedo es la emoción más primitiva que existe, ¿sí? Es una emoción que hemos tenido a lo largo de la vida y de las décadas que nos sirve y le ha servido a nuestros antepasados primitivos para literal protegerse de los peligros reales del mundo. Lo que pasa es que ahora, si te das cuenta, muchos de esos peligros, no necesariamente, sí, hay peligros reales, pero por lo general cuando nos metemos a este tema del miedo, del dolor, casi siempre y el 99% del tiempo los peligros son por las historias que el pasado nos está recordando constantemente. Entonces, dicho eso, hablando del miedo es cómo podemos empezar a explorar esta emoción cuando surja. La podemos explorar en tercera persona para que no existan resistencias del ego ni resistencias internas. Es muy bonito contarlo, ¿sí? Todo así. Entonces puedes decir, bueno, si una persona tiene miedo o cuando una persona tiene miedo, ¿cómo piensa? Y lo escribes, ¿sí? Por ejemplo, una persona con miedo, usualmente los pensamientos van a ser de amenaza. Y para no irte a una persona X es cuando Andrea tiene miedo. En puedes mi caso, agarrar a cuando alguien. Carolina tiene Sí, miedo, sí. ¿qué es lo que Carolina? O sea, como que yo estoy observando a Carolina. Entonces yo voy tomando nota de la información que me va dando Carolina porque resulta que la conozco tanto. Es muy conocida, pero la conozco y la siento. Sí. Ponerle, si ahorita que tú estabas contando tu historia de lo que te tocó presenciar, a mí el corazón se me hizo pum, 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 pum. O sea, me metí en tu historia
Y puse en práctica y me impresionó porque estoy poniendo en práctica ahorita un ejercicio que estoy aprendiendo en el libro Comienza en donde estás. O sea, no esperes a que qué cosa milagrosa suceda para que a lo mejor si Dios movió un dedo, entonces tú puedes tener o hacer cual cosa. Entonces dice, este ejemplo que está poniendo ella es una monje budista, la autora del libro, y dice, pon este caso, ves que está en la calle, están pateando a un perro. Hay varios hombres pateando a un perro y lo están haciendo llorar, o sea, lo están lastimando verdaderamente. Uno siente así como una cosa como llamada lástima, ¿verdad? Sí. Es ese dolor, Sí. es eso que te toca el corazón. Sí. Pero nosotros le huimos a todo lo que nos toque el corazón, tristemente. Sí. Entonces dice, ¿qué es lo que puedes hacer? Observa el evento, ante todo si tú vas pasando y no lo puedes, no está en ti detenerlo. Entonces solo dice, aspira el momento y al momento en que lo estás aspirando, estás conectándolo con otro montón de animales que les pueda estar pasando lo mismo en otros lugares en el mundo. Entonces el dolor es grande. Entonces tú lo aspiras y hay otro momento donde dice, visualiza que eso es, yo me lo imaginé como que era un carbón ardiendo, que es así como oscuro y grisáceo y todo. Entonces, lo sacas ya en un nivel donde estás mandando amor, donde estás mandando luz, donde estás mandando paz y todo otro tipo de energía a eso que tú estás viendo suceder y al resto del mundo. Porque dice, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos enojamos, nos congoja esa situación y criticamos a las personas que lo están haciendo. O sea, ahí nos volvimos nosotros malos en otro estilo, porque estamos Estamos haciendo lo atropellando. mismo de alguna forma. Sí, solo lo estamos disfrazando, pero lo estamos haciendo también. Entonces dice, cuando tú puedes sentirte, darte el permiso de sentir el dolor ajeno, se sensibiliza tu corazón, se abre tu corazón, porque es urgente que abramos el corazón. Sin eso no podemos sanar nada, porque lo único que sana todo es el amor. Y ahí es donde habita el amor. Entonces, para erradicar el miedo, amor. Para erradicar la culpa, la vergüenza, amor. Para erradicar la tristeza, amor. Para erradicar, o sea, para todo la solución es el amor, pero el amor genuino que viene dentro de ti. Y cuando tú estás en recogimiento de solidaridad, digámoslo así, no estás en juicio, estás en amor, estás conmiserándote, digamos, de lo que está pasando y lo dejas ir. Entonces ahorita cuando tú estabas contando la historia, yo te estaba escuchando atentamente porque no quería perderme ningún detalle, porque si qué horror, porque yo ya vi también cómo le disparaban a alguien con así, a poca distancia, un carro que se le atravesó a un autobús de pasajeros y mataron al piloto. Entonces a ti te entra como que un pánico y tú dices, ¿a qué horas esto sigue aquí la balacera? Cacha todo el mundo. Bueno, entonces en ese momento sí dice, Dios mío, todavía cuánta violencia hay en mí. Porque si está en mí es porque lo puedo ver afuera. Entonces solo regreso a ver cómo me puedo yo hacer cargo de mi violencia. Entonces, mira, Andrea, el estarte oyendo, pero estar practicando el ejercicio al mismo tiempo, Te ayuda a acabar a autorregular. sí. Sí. Mi corazón volvió a latir. Ahorita lo estoy sintiendo otra vez, pero ya latiendo natural. Entonces, digo, wow, Pero sí mira, funciona. Te puedo decir algo. Esto que ahorita pasó en vivo, lo quiero utilizar como un ejemplo en cómo muchas veces, por eso es que de repente no soltamos el miedo al dolor, porque ves cómo el cuerpo físico y la mente se conectan con historias, y no necesariamente con mi historia, ves cómo mi experiencia Conectó con la conectó con experiencias que tú has tenido, ¿sí? mía. Y ahí es muchas veces donde nos quedamos. Esto que despertó la historia a veces del otro, es lo que comúnmente pasa con el miedo al dolor, ¿sí? Digamos que nos queremos aventurar a algo en la vida y estamos listos, pero de repente viene la mente y te tira una escena del pasado cuando
Tú estabas listo para hacer algo, para el trabajo, para la pareja, para ser papá, para lo que querrás. Y pum, de repente pasó algo. En ese momento, ¿qué pasa? Pudimos haber estado listos con una intención muy clara. Viene este recuerdo o esta historia, entra en la mente y ves cómo entonces corre como un programa de computadora cuando le damos enter. Corre enter, Actualizado. pum, se enciende el programa de estas historias de miedo, de dolor o experiencias que uno ha tenido, y entonces empieza a bajar ya el cuerpo y ves entonces, tú ya lo experimentaste, cómo activa inmediatamente la emoción. Pero esto tú lo evidenciaste, Carolina, porque estás muy consciente y lo has trabajado, y esa es la invitación, ¿sí? Que podamos verlo en el momento que surge, para en el momento en el que estamos, podamos regalarnos una respiración profunda donde tú estás, ¿sí? No necesitamos hacer 1000 cosas para salir de, solo poderla reconocer. Tú reconociste cómo el ritmo cardíaco Se aumentó aceleró. y se acelera. Y mientras el cuerpo está activo, ¿sabes qué pasa? Que la mente empieza a revolucionar a 1000 por hora, porque de repente bajó una historia. Pero cuando el cuerpo activa la emoción per se, la mente empieza a correr Claro. película, de jalar por todos lados las historias, cualquier cosita chiquitita, grande, pequeña, de cualquier tamaño, Se activa. que medio se asemeje a, la vamos a meter ahí al momento. Entonces, ¿qué pasa? Vino un pensamiento, vamos a decirle X, pero como conectó con todo este cuerpo el dolor, con todas estas historias, y especialmente con tu cuerpo físico, ves cómo ahí, vamos a decir como que si la emoción tomara el control de ti. Y eso es lo que no nos gusta. Queremos que a las emociones, para que no nos controlen, las tenemos que controlar. Y bueno, empecemos que a la emoción no se le controla. A la emoción se le observa, se le reconoce y se le regula, y como llega se va. Entonces, esto que pasó ahorita es lo que tiende a pasarnos cuando vivimos en esta eterna miedo al dolor. Por ejemplo, ¿cuál es la trampa acá, Carolina? Que por pensar en no sentir, en cerrar, como tú decías, para poder entrar y llevar amor, necesito entrar a lugares donde se va a requerir bastante vulnerabilidad. Y, digamos, a la compasión y a la empatía solo puedo entrar a través de la vulnerabilidad. Sí. Y la vulnerabilidad implica, bueno, pongamos la primera barrera de la vulnerabilidad es cómo la tengo yo interpretada en mi vida. Porque si es debilidad, yo no voy a entrar. Pero si es fortaleza, es coraje, ser quien soy con mi luz y mi sombra, te vas a aventurar a entrar. Entonces ves cómo de repente todo acá se alinea a decir, parte de poder ir transitando el miedo al dolor es abrirme y permitirme también a ser vulnerable. Sí. Porque solo en la vulnerabilidad voy a poder reconocer realmente qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que estoy sintiendo, y en base a eso, irme dando pequeñas dosis de eso que me nutre, para que estas historias cada vez se vayan haciendo, las vayamos debilitando y les vayamos quitando el poder. Fíjate que para mí clave fue en este proceso que se ha dado todo este año 2024 entre la renuncia a las cosas, conceptos o formas mías de ser del pasado que yo encontré que ya no tenían, yo les quería dar de baja, que ya no tenían vigencia en mi vida, o elegía no perdurarlas más. Por un lado la renuncia y por otro lado está el sentirme bien con la incomodidad que produce en mí, Andrea, la valentía, porque yo era bravucona. Yo también. Una ola. Pero otra cosa es ser valiente. Sí, totalmente. ¿Verdad? distinto. Entonces, la vulnerabilidad para mí era el peor de las cosas. Yo jamás hubiera elegido eso en el pasado. Y hoy sé que sin esa sensibilidad de la vulnerabilidad no me puedo abrir ni al amor, ni a la curiosidad, ni a nada. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo estoy bien con la incomodidad hoy en día de la valentía, la vulnerabilidad, el amor, porque uno cree que lo que uno manosea en sus acciones y en sus pensamientos es amor. Y no, estamos muy lejos de conocer todavía lo que es el verdadero y real amor. Entonces, estoy permeándome a recibir amor, a conocer el amor, a ser amor, porque eso es lo que somos, sí. Pero a vivirlo. La humildad, la compasión,
la aceptación, la comprensión, la paz, el respeto, la paciencia, la tolerancia, la libertad, el discernimiento y la renuncia. Si yo no me atrevía a renunciar a las 60 cosas que al día de hoy he trabajado, de renuncia consciente, y era como que por ejemplo, empecé con las 5 heridas del alma, abandono. Es como que yo le dijera a mi cuerpo, abandono, aparezca, ¿verdad? Entonces empieza a sentir en mi cuerpo, y apareció, obvio, la víctima primero. ¿Quién me ha abandonado? Yo tenía que ¿verdad? debutar, ya sabes. Claro, ¿quién me ha abandonado? Sí, sí, y entonces sí. estoy en esas primeras imágenes de quién me ha abandonado, cuando me dice mi voz interna, ¿y qué tal cuando tú has abandonado? ¿Qué has hecho sentir? Dios Santísimo, es más fuerte que lo que uno jaló para uno, como que, pobrecita de mí. Y sabes que yo también ahí hasta le agregaría el cuando tú has abandonado, pero también qué pasa cuando te has abandonado y te has dejado de honrar. Claro, a la Ese peor que le sí, hiciste fue creo a ti, que- a exactamente. ti misma, ¿verdad? Entonces, toda la humillación, cuanto yo misma me he llevado a puntos donde me llevo a humillarme, o a permitir que me humillen, y así, cada una. Entonces, para mí eso, fui a una terapia de soma y salió que yo tenía una comunicación con mi cuerpo de 80%. Y me dice la terapeuta, esto nunca lo había yo visto, pero necesitamos bajarlo a la mitad. Y le dije yo, ¿por qué? Porque necesitas estar consciente el 50% con tu cuerpo y el 50% con el exterior. Entonces lo puedo bajar. Ahí no la caché hasta esa noche. Entonces le dije, sí, se puede bajar. Y esa noche, contándole a Silvia Alvarado lo de mi experiencia le dije, no, pero si yo también tengo comunicación con el exterior, porque yo tengo, mis cosas sensoriales son muy fuertes, yo siento las presencias, entonces me pasan cosas que son de una media unidad y no, entonces yo tengo mucha conexión con el exterior también, con las cosas no visibles, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, digo yo, no, yo quiero mi 80%, he estado trabajando en eso. Yo quiero mi 80% de regreso de conexión con mi cuerpo, porque a mí mi cuerpo me lo dice todo, Es tu brújula. todo. Yo soy igual que tú, Sí. Carolina. O sea, el cuerpo es el que me dice todo, me enuncia todo y me da como la información de qué es lo que realmente me está pasando, ¿sabes? Ujú. Ahí, en el cuerpo. Sí, entonces el poder renunciar a todo eso y decretar, Andrea, cosas nuevas en mi vida, y en que lo hago a todos los niveles, eso que suelto, para mí ha sido tan liberador, me permite subir una gradita más en mi nivel de conciencia, de darme cuenta, ser más sensible al de afuera y hacia mí primero, ¿verdad? Porque si no estoy yo conmigo, ¿cómo voy a salir hacia afuera? Entonces, se me ha hecho increíble y cada vez me queda más claro, porque ustedes acá dicen que el dolor, que el sufrimiento lo elegimos, que el dolor es inevitable, que todos estamos expuestos a pérdidas, a fracaso, a que algo no salga, como nosotros estamos deseando que algo suceda. Entonces, cuando esas cosas pasan, digo yo, ¿qué otras cosas, además de eso, qué otros dolores existen, Andrea, a los que no podemos escapar, que nos van a suceder sí o sí? La muerte, por ejemplo. Sí. Mira, Carolina, lo que pasa es que ahí está. Tenemos que dejar de escaparle al dolor. El dolor va a surgir. La diferencia es cómo voy a transitar yo este dolor, porque casi siempre cuando lo niego se va a tender a prolongar, ¿sí? Lo que menos quiero es sentir dolor, pero tampoco me doy cuenta que estoy viviendo en el sufrimiento constante por estar tratando el decir qué ha implicado para mí en mi vida el estar creyendo que le estoy jugando la vuelta al dolor, ¿sí? Primero que todo, date cuenta que hay una falsa sensación de que todo está bien, de que la vida corre bien, de que hay plenitud, pero no puede haber plenitud si nosotros no nos atrevemos a estar presente en la incertidumbre, si no nos atrevemos a estar presente en el dolor y en la oscuridad, ¿sí? Esas son cosas inevitables. Ahora,
date cuenta que parte de este dolor hay distintos tipos de dolores. Hay distintas experiencias que nos dejan, por ejemplo, hay traumas específicos que fueron demasiado fuertes, donde realmente esta herida del dolor queda latente, queda expuesta. Ahora, muchas de esas heridas se instauran en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, cuando nosotros de alguna forma no creíamos o no sabíamos cómo movernos con eso. Nos movimos desde el mejor lugar que pudimos. Ahora, ¿qué pasa? Ves cómo el adulto sigue actuando en su vida desde esas heridas. Y no conoce otra cosa. Qué dolor vivir así. O sea, yo siempre les digo a mis clientes, bueno, realmente vives en plenitud y no hay nada de sufrimiento. No, viven en el sufrimiento constante tratando de evitar el dolor. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando nosotros entramos a una nueva experiencia o nos vamos a aventurar a algo en la vida, una decisión o una elección, más que entrar desde la curiosidad, ya entramos desde las conclusiones. Y cuando entramos desde las conclusiones, ya el veredicto está perdido, ya está dado, no hay para dónde ni para qué. Entonces, un ejemplo, yo lo miro mucho en el tema del amor. Todo el tiempo. Escuchas estas frases de yo ya no me quiero volver a enamorar, yo ya no quiero volver a amar porque esto duele demasiado. Ok, es posible que en ese momento tengas que pasar tu proceso de duelo para transitar el dolor que nadie dijo que iba a ser cómodo, nadie dijo que iba a ser bonito, pero tal vez ahí dejemos de idealizar y también como desidealizar las emociones. ¿Sí? Pero amar por encimita, ¿será amar? No, por supuesto que no, pero ahí tendríamos que ver la definición de qué es amar para ti, que eso ha venido, por ejemplo, ya instaurado en cómo aprendiste tú, en qué ambientes viviste tú donde se te dio ese significado del amor, ¿sí? Pero acá más que todo por el dolor, ¿a qué me refiero? Es por evitar muchas veces se presentan nuevas oportunidades en la vida. Es como que si la vida te dijera, bueno, Carolina, te mereces un amor más lindo, has trabajado en ti, te voy a proyectar un poco lo que tú te mereces. Pero como tenemos todas estas historias siempre ahí, como mejores amigas, no nos damos la oportunidad ni siquiera de abrirnos y de entrar desde la curiosidad al amor, si lo quieres ver así, ¿sí? Explorar y decir, bueno, si en mis experiencias pasadas no ha sido la experiencia más linda, ni amorosa, ni pacífica, ¿qué pasa? ¿Qué se requiere para que esta experiencia sea distinta? Primero que yo entre desde un lugar diferente. ¿Sí? Si entro desde la curiosidad, por lo menos la curiosidad me regala estar observador como atento, recibiendo y viendo. Cuando yo estoy desde lo presente y desde lo curioso, puedo también conectar con mi cuerpo para ver qué se siente cuando estoy con esa persona. ¿Sí? Desde ese lugar, entonces date cuenta que ya vas teniendo muchísima información, solo con el cuerpo, solo con entrar desde una intención clara. Pero el problema ahí es, si me quedo en la curiosidad, puedo confiar. Cuando tengo miedo y lo quiero evitar, dejo de confiar en mí, en mi capacidad intuitiva de poder decir, no importa qué venga a mi vida, yo tengo la intuición para saber elegir en el momento que tenga que elegir si me quedo o no, que es lo que tú dices, ¿verdad? De conocerte para, en el momento que surge, de una vez abordarlo. Ahora, ¿qué pasa? Casi nunca nos movemos de esa forma. Y lo hablo en el amor, pero así puede ser también. Por desconocimiento. Porque no lo conocemos. Y entonces, cuando no conocemos algo, nos da miedo, porque hay incertidumbre, pero tampoco nos tomamos el tiempo de investigar, curiosear, verme, hacerme preguntas. Y si sí, y si esto se está sintiendo. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en la clínica. Como nuestro sistema nervioso central está ya codificado a mantenerse en estrés, en ansiedad o en sobrevivencia, cuando bajan los niveles, se siente extraño, ¿sí? Entonces mucha gente me dice, es que no siento ese rush, esa cosa, ni con el, y lo voy a hacer en general porque pasa en general. Y digo, bueno, ¿y qué estás esperando sentir? Y cuando empezamos a explorar, ¿sabes qué están esperando sentir, Carolina? La ansiedad. Estamos tan acostumbrados a vivir en la ansiedad de lo ambivalente, la ansiedad de lo incierto, la ansiedad de los sís pero nos, que entonces cuando llega algo, un trabajo, un amor, una posibilidad, una oportunidad que te lleva a paz, decís tú, esto ¿qué no es familiar? esto? Porque no es familiar. Porque no es familiar, ¿sí? Ahora, esto es a nivel consciente. ¿Qué es esto? No se siente igual. A nivel inconsciente, el cuerpo va a querer buscar esas dosis de adrenalina. El cuerpo, el dolor. ¿En dónde está mi ansiedad? ¿En dónde está mi
mi hiperalerta. Entonces ahí es donde, curiosamente, la mente dice, yo sé cómo activar eso. Voy a irme al baúl de las historias, te voy a traer un par y no pasa nada. Ahorita nos regalamos esa dosis nuevamente y volvemos a vivir desde ahí. Pero se pueden romper esos ciclos. Es que ese ciclo está para ser roto, para ser transformado. Pero tiene alguien, ¿cómo se empieza a ser alguien consciente de que está en un bucle del que, como el hámster, que no va para, la rueda no para de moverse, pero no va para ningún lado, mi pobre ratoncito? O sea, ¿cómo salir, cómo cortar esos ciclos? ¿Tú aquí está, cómo evadías tú el dolor? ¿Lo evades ahora o lo enfrentes? ¿Y cómo lo dejaste de hacer? Ok, yo antes solía evadir el dolor con enojo, ¿sí? Era mi favorito. Me too. Porque el enojo me ponía la coraza y aquí nadie pasaba, nada pasaba y yo solo atacaba, ¿sí? Entonces date cuenta que ahí me desconectaba completamente de lo que realmente yo estaba sintiendo porque, claro, si el miedo me hace sentir que hay amenazas, el enojo me regala en ese momento y lo voy a poner así como la herramienta perfecta que es el ataque, ¿sí? Estoy lista para atacar. Lo que no me daba cuenta es que en esos ataques primero me desgastaba muchísimo, horrible, físicamente, emocionalmente, energéticamente. También necesitaba estar llenando el tanque constantemente con basura porque la energía no me daba. Y te voy a decir que el dolor se me iba mucho al cuerpo. Yo padecía muchísimo del dolor de estómago, al punto que, curiosamente, hace unos días hablando de este tema, yo decía, qué impresionante cómo me acostumbré a vivir con dolor de estómago. Me acostumbré. Y no me di cuenta hasta que de repente empecé entonces a decir, bueno, por ejemplo, es más, una vez me tembló tanto mi cuerpo, que eso también me pasaba cuando lo negaba, que hasta me caí y me lastimé, ¿sí? Y yo dije, no, yo no puedo seguir así. Sí, o sea, esta no es vida. ¿Buscaste ayuda? ¿Qué hiciste? Fíjate que sí, no, y aparte recordate que todos aquellos que estudiamos psicología seguramente estamos sublimando encontrar muchísimas cosas ahí. Me ayudó mucho porque ¿qué me regaló tal vez la psicología en ese momento? Toda la información que yo no me había atrevido a buscar, ¿sabes? Empezando por ahí, si hablamos desde lo curioso. Entonces, cuando ya tenés la información, ya no te estás en supuestos inventados o que crees tú que porque oíste un TikTok de 10 segundos ya conociste el tema. No, es realmente investigar. Y empecé entonces a investigar esto de las emociones y me di cuenta que la mayor parte del tiempo, sin darme cuenta, yo vivía enojada conmigo y con el mundo. Y esa, si nos quisiéramos relacionar a las heridas del alma, están vinculadas. Siempre. Recuérdate que todo tiene que ver con todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas heridas se quedan abiertas a lo largo de la vida. Y lo que pasa es que en vez de ir, y por supuesto lo que hablábamos, yo tampoco estuve acompañada de papás que en ese momento tenían la conciencia de cuidar estas partes porque tampoco nadie se las enseñó. Entonces pues yo venía como cargando la batuta de, bueno, así es como se lleva, fuerte, enojada, y siempre como, hasta como con el cuerpo robusto, no sé Luchona, cómo explicarte, sí, ¿no? Sí. Y de repente me di cuenta que tal vez sí, existen otras formas más amorosas de moverse con esto. ¿Tienes tú alguna técnica, algún ejercicio de movimiento corporal Sí. que te ayude a liberar? Fíjate que justo me metí a unos cursos de movimientos somáticos. ¿Ya terminaste? Ya. ¡Ay! ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Bueno, pero para eso, ¿sabes qué me encantaría? Que habláramos de un tema y que Y viniéramos nos preparadas para vestidas. hacer los Ay, movimientos. porfa. Y así la gente también los puede ir haciendo. Solo para hacer un paréntesis ahí te cuento qué es esto de los movimientos somáticos para que sepan soma es cuerpo. Lo que hacemos es que si estamos hablando que todo lo emocional se queda en el cuerpo, cuando nosotros movemos el cuerpo, tocamos ciertos puntos específicos o hacemos ciertos movimientos y lo unificamos con la respiración, la emoción que estaba en tu cuerpo, es como que si la soltaras, Abrir drenajes. las abres y ¡boom!, las transformas. ¿Qué es lo lindo de esos ejercicios, Carolina? Es que ves el efecto literal inmediato. O sea, ni siquiera es de los 5 segundos después. Estás haciendo el ejercicio del movimiento y el cuerpo inmediatamente se libera. Entonces, por ejemplo, uno que me sirve mucho a mí cuando siento miedo es que me paro con las 2 piernas a la altura de los hombros, respiro profundo
Y no sé si has visto cómo hacen los luchadores antes de entrar al ring. No. Que hacen no sé cómo, como que... Tiembla. como que tiembla el cuerpo. Un bailadito. Lo que necesitamos ahí es empezar a rebotar, no brincar. Estos ejercicios, ojo, no deben de lastimarnos, no deben de fatigarnos, ni tampoco deben de generar ningún tipo de dolor en el cuerpo, ¿sí? Estos ejercicios lo que necesitamos justo es soltar la contracción del cuerpo. Entonces, cuando tú te paras así y empiezas a mover, empiezas a rebotar. Rebote, no Solo levantas es- pies. Ajá. Es como que si te movieras de Un un lado, sub y baja. como que si fueras algo así, ¿sí? Solo para que veas el movimiento. Ok. Ahora, cuando tú empiezas a hacer esto, empiezas entonces, ¿cómo está mi cabeza? Usualmente la cabeza vas a ver que el cuerpo rebota y la cabeza está rígida. Ok, y aflojas la cabeza. Luego te vas a los hombros, revisas y por lo general están rígidos, lo aguajas. Las manos casi siempre, curiosamente, están así o así, aunque no nos demos cuenta, rigidez. Entonces la cosa es que te vas literal moviéndote en ese reboteo, Como muñeco de trapo. literal, ¿sí? Literal tenés que parar como muñeco de trapo de un lado a otro. Lo haces No se emite alrededor ningún de... sonido. No, ahí lo que puedes hacer es ir respirando, ¿sí? Como... ¿Sí? Respiración y movimiento, nada más. Ok. ¿Qué pasa? Vas haciéndolo con todo el cuerpo, parás. Después de repetirlo alrededor de unas 10 veces te voy a decir porque es lo que implica ir haciendo el escáner. ¿Pones música? No, ¿No? o sea, puede ser, yo ahorita... Es me que hay siento música así, como africana me que voy al sirve baño. para eso, para el Sí, chakra uno. también. Pueden ser complementos, pero el movimiento somático tal cual es así. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mueves el cuerpo, ya lo moviste 10 veces, parás y la primera pregunta que te haces es, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? Te vas a la sensación. Y cuando te vas a la sensación te das cuenta cómo, te voy a decir cuáles han sido porque lo he estado poniendo full en práctica, full con mis clientes. Ok. Y lo bonito es que yo lo hago con ellos. Entonces lo hacen ellos y yo me regalo también la experiencia en el momento. Y las palabras comunes son, siento liberado el cuerpo, siento como que si solté algo, siento una sensación deliciosa en el cuerpo de Claro, paz te y relajas. tranquilidad. Entonces ya ahí ves cómo la emoción la viste, la reconociste y la transitaste a través Sin de un ponerle movimiento. nombre. Solo, Solo lo que estás Esto es sintiendo lo lo que- estás sintiendo, punto. Exactamente. Ahora, si ya le querés agregar toques, pues, por ejemplo, ambientar, que poner un saumerio, un incienso rico, puedes poner música africana o también buscar algún tipo de música binaural, porque, por ejemplo, también aprendí mucho en danza energética, como cuando pones música, por ejemplo, yo cuando estoy triste y siento que no puedo sacar la tristeza, solo pongo una cancioncita ahí con beats suavecitos, cierro los ojos y empiezo a mover mi cuerpo. Y cuando menos siento, empiezo como a llorar. Los movimientos de mi cuerpo van sacando la tristeza. Yo sé que esto suena nuevo porque mucha gente, yo lo miro en la clínica con mis clientes, tenemos muy poco contacto con nuestro cuerpo. Pero yo los exhorto a que busquen en YouTube, en todos estos lugares. Yo creo que ahora si algo tenemos son recursos y recursos gratuitos y Gratis. accesibles. Pongan movimientos somáticos para la ansiedad, para el estrés, para la tristeza, para lo que ustedes estén necesitando, para el miedo, para el dolor, ¿sí? Por ejemplo, la vez pasada, el último programa que vine que te conté que había tenido una pérdida reciente, Ujú, se había muerto. Ujú. a mí cuando me duele algo me tiende a doler mucho el pecho nuevamente, ¿sí? Siento el dolor físico de la contractura del pecho. Y hay unos ejercicios, por ejemplo, donde presionas puntos específicos, ¿sí? Que estás aquí, por ejemplo. Cuando presionas acá y presionas duro, respirando e intencionando, hay puntos donde solo con presionar, Carolina, sale la tristeza. En el timo. En el timo. Ay, ¿qué me decís en el timo? ¿Sí? Cuando el hay tapping, resistencia. ¿sí? Que va Sí, también. sí. Entonces, tal vez acá la invitación es, quitemos las formas antiguas que conocíamos. Nos han dicho, primero aquieta la mente y entonces la emoción y el cuerpo se aquieta. Yo te diría, he descubierto y es al revés. Si tú aquietas tu cuerpo, quiere decir tú estás regulando tus emociones. Cuando la emoción se regula, la emoción es lo que va a determinar la marea. Se regula la marea de tu cuerpo y de tus emociones, la marea mental se regula inmediatamente. ¿Sí? Entonces, quiero invitarlos a que empecemos a abrirnos a nuevos puntos de vista,
a pensar que esto de las emociones y el miedo al dolor también se puede transitar desde otros lugares y otras formas. No quiere decir que no lo voy a sentir. Quiere No. decir que voy a encontrar formas amorosas de transitarlo. Bendito dolor ¿Sí? que te viene. Y cuando estás muy desbordado, si hay ejercicios tan sencillos, Andrea, como que pones la yema de tu dedo pulgar en la palma, escoge el que quieras, la izquierda o la derecha. Yo estoy agarrando ahorita mi mano derecha, el pulgar de mi mano derecha, la pongo en el centro de la mano izquierda, en la palma, y luego abrazo mi mano. Así, esto, o sea, hacer esto. Y estamos platicando, yo puedo estar aquí contigo, puedo estar en una cola, puedo estar hablando, y mientras estoy sentada así, ahí se está regulando mi sistema nervioso también de una Y manera. se siente el pálpito, ¿sí? Sí, entonces son ejercicios, o como tú decís, hay mucho hoy de información gratuita, que la gente que ya tiene la curiosidad o quiere decir ya basta, tiene que haber algo más, que eso es lo que a mí era la frase que a mí me rebotaba en la mente ¿Qué más hay? por años, Sí. hace décadas. Tiene que haber algo más, esto no puede ser la vida. O sea, esa cosa tan complicada que tenía yo por vida, por esas corazas que tenía también como tú, del enojo, y a mí no está quien me la hace, sino que quien me la paga casi, ¿verdad? Y dejar atrás uno esos espacios de la forma en que uno vivía es tan liberador, Andrea, porque no es nada más lo que tú te friegas a ti, friegas a los que están en tu entorno, porque somos energía y porque, estamos sí, lanzando como flechas hacia totalmente. afuera. Y recuérdate, Carolina, que si yo vivo desde el dolor, lo único que puedo dar es dolor. Totalmente. Amar desde el dolor, Sí. dar desde el dolor. Sí. Y, a ver, y de repente acá también es una invitación. Cuando hay dolor, que eso es inevitable, van a haber pérdidas, van a haber transiciones, Sí, van a haber siempre. cosas que tienen que pasar para regalarnos nuevos comienzos muchas veces. ¿Qué nos parece si en vez de ver todo lo que perdimos, también empezamos a ver después qué fue todo eso que nos vino a regalar, cómo esa incomodidad de movernos muchas veces de zona, fortaleciste. de repente decir cuáles son esas lecciones amorosas que la vida me regala? Detrás de todo dolor hay una gran lección y una gran experiencia si eso elegimos ver. Sí, siempre traen el nacimiento algo nuevo, los dolores. Exactamente. Siempre. Siempre que hay una pérdida, hay un renacimiento de partes de ti. Sí. Siempre que hay una pérdida de una parte de ti porque creciste y evolucionaste y estás duelando partes de ti que tienen que morir para que una nueva parte de ti venga. Date cuenta que todo el tiempo estamos pasando en este proceso que lo podemos vivir desde todo el tiempo estoy perdiendo. O todo el tiempo estoy transformando, creciendo, todo el tiempo estoy conociéndome, todo el tiempo estoy aprendiendo, que eso de alguna manera es entender que el dolor no lo voy a evitar, haga lo que haga. Solo tal vez empezar a ver, mucha gente vive en ese lugar, como te dije, así como ya me acostumbré a estar siempre a la defensiva y siempre como con el dolor de estómago, necesitamos de las distinciones. ¿Qué pasa el día en el que no me dolió el estómago y empecé a transitar esto de otra forma? Fue donde yo dije, me gusta más esta sensación de mi cuerpo, Sí. cómo mi mente también se empieza a mover y a regular distintamente. Y recuérdate que parte de vivir la vida es que también entendamos que este dolor no lo tenemos que transitar solos, porque eso es lo que muchas veces nos da miedo. Podemos tener una red de apoyo sólida, podemos tener también un terapeuta, un coach, algún orientador, alguien que nos pueda acompañar, gente que encuentra esto también en su lugar de su iglesia. Donde sea que tú lo encuentres, es importante recordarnos que no lo tenemos que transitar solos. Te hace más daño hacerlo solo. Y te da más miedo meterte a explorar un camino que no conoces, pensando que estás solo, cuando que no se nos olvide, todos estamos transitando la vida, acompañándonos a recorrer el camino. ¿Sí? Tan solo, en vez de verte a ti y ver el miedo, podemos ver a los lados viendo que todos estamos como humanos tratando de trascender estas experiencias, ¿sabes? Y tal vez hoy abrirnos a que sí podemos construir una vida plena si empezamos a entrar desde una curiosidad amorosa, desde un observador distinto, desde las preguntas, ¿sí? Sí. Más que desde la conclusión, los veredictos y la confirmación dolorosa de lo que una vez dolió media vez.
mi observador o mi detective sigue recolectando evidencia que va a alimentar esas historias, lo más seguro es que me cueste salir de ahí. Claro. No es un lugar donde queremos vivir eternamente, pero creo que ahí sí, Carolina, también se vuelve ahí entra la responsabilidad de elegir. Si esto está siendo muy pesado, muy duro, la vida que estoy viviendo no se siente bien, la elección de, bueno, ¿qué estoy haciendo en mi presente para transformar esto? ¿Sí? ¿A qué recursos estoy acudiendo? ¿Qué recursos estoy utilizando que me puedan ayudar a ir soltando un poco esto y transformar la experiencia de estas historias? Y en ese proceso llevarnos a nosotros mismos con respeto y paciencia. O sea, ya el látigo con el que nos fustigamos, dejémoslo a un lado porque ya vimos de sobra que no funciona. Sí. Entonces vamos a ser más amorosos, más respetuosos y más pacientes con nosotros, porque habrá cosas que los 20 nos van a caer inmediatamente y los cambios pueden ser inmediatos, Andrea, pero habrá otras que nos va a costar tal vez a lo mejor un poco más procesarlo, desarraigarnos, soltar y decirle adiós a esa parte de nuestra vida que tristemente a veces se usó hasta como identidad, ¿verdad? Seguramente, y más cuando traemos estas heridas, Carolina, forjamos parte de nuestra identidad en ellas. Y cuando las vamos transformando nos damos cuenta que tan solo fueron historias que podemos resignificar una y otra vez. Sí. Que no necesariamente van a definir o tienen que definir cómo va a ser el resto de nuestras vidas. Y tal vez uno de los tips es cómo quitarnos el miedo al dolor es explorémoslo. Hagámosle una entrevista al dolor. Sentate con tu dolor y decí qué está doliendo. Hagan el ejercicio de la ¿Sí? silla vacía. ¿Qué pensamientos están viniendo? ¿Cómo se está sintiendo mi cuerpo? ¿En qué parte de mi cuerpo se siente? Permitite llorar y experimentar la emoción que viene sin juzgarte. Claro. E invita a que en ese momento que lo estás explorando baje con toda la intensidad que pueda, ¿sí? Para que salga a través de, ya sea el llanto, el hablarlo, el escribirlo por algún lugar. Porque lo importante es, para dejar de evitar el dolor, tenemos que cambiarlo de lugar y dejarle de tener miedo. Empezarlo a conocer, decir, bueno, esto es alguien que me va a visitar de vez en cuando en la vida, mejor lo invito a tomar un cafecito y lo conozco, ¿sí? Para cuando venga y surja, yo también ya sé identificarlo y puedo moverme. Sí. Entonces, después de que le hicimos la entrevista al dolor, cambiemos el lente y decimos, bueno, si esta es la realidad puesta con el lente del dolor, ¿cómo sería la vida desde un lente más amoroso? Desde un lente de empatía, ¿sí? ¿Qué me diría ahorita desde un lente empático? ¿Cómo pensaría, cómo vería esta situación desde un lente de la empatía? Tratemos de, lo que a mí me funciona mucho a nivel personal y en la clínica es las distinciones. Siempre que tenemos distinciones, obtenemos claramente, primero claridad, y luego ahí se hace evidente el poder de elegir, ¿sí? Si esta soy yo en dolor, ok, lo honro, pero también esta soy yo cuando estoy en un lugar más amoroso. ¿Qué me funciona más ahorita? Esto, ok, entonces voy a moverme en esta situación con este lente. Y yo sé que suena fácil, pero te prometo que es mucho más fácil de lo que pensamos cuando utilizamos estas herramientas de los lentes, de vivir en la pregunta, de los ejercicios somáticos, de estas técnicas alternas como lo que es Access, lo que es Soma, todas estas terapias que podemos combinar también con las terapias un poquito más tradicionales. Que no nos dé miedo conocerlo, porque mientras más conozcamos nuestros miedos, el dolor y esas historias, mucho más fácil va a ser transitarlo y poder salir de ahí. Claro, me quedo yo con lo que no es difícil, no es lo mismo desconocido y difícil, Sí. es desconocido, Desconocido. nada más. Y cuando le vas agarrando el gusto, te familiarizas con eso nuevo también. Y las nuevas experiencias, las nuevas sensaciones que te van quedando. A mí me gusta mucho asemejarlo como con mariposa, como que te salen alas. Es como que estabas dentro de un capullo ahí resistiendo, apretujada, escondiéndote, evitando ser lastimada, porque al final eso es lo que estamos buscando, Andrea, cuando nos metemos en una coraza, la coraza del enojo, al final lo que uno buscaba era no ser lastimada. Exactamente. ¿Verdad? Protegerte, Sí. cuidarte. Y te lastimabas mientras evitabas que te lastimaran. Todo el tiempo. Sí, entonces es
desde esa sensación de expansión, de libertad, de amor, donde tu panorama se expande mínimo para empezar 180 grados. Después te puedes dar cuenta que ya es un 360 grados de libertad donde tú te puedes mover al norte, al sur, al este o al oeste, que en todos lados está bien. ¿Por qué? Porque estás contigo, porque te tienes a ti. Pero en toda esa lucha, en toda esa resistencia, en toda esa negación, dejaste de tenerte a ti. Y duele mucho no tenerse a uno mismo, Andrea. No, total. Yo creo que esa es Duele una de las mucho. pérdidas más grandes que no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos viviendo. Sí. Perderme a mí, no verme a mí, no honrarme, no aceptarme. Creo que es el vivir como en este eterno duelo, ¿sabes? De mi identidad propia, Sí, de quién yo sí. soy. Y te digo, también parte de todo esto, abrazar este dolor es, veamos cómo de verdad nos regala conocer otras partes de nosotros y a veces se nos olvida, veamos el trayecto recorrido, ¿sí? Como muchas veces queremos que las cosas cambien en 24 horas, pero llevamos 40 años de estar recorriendo el mismo lugar, por las mismas calles, por el mismo lugar, decís tú, ¿qué pasaría si encontramos otras rutas? ¿Qué otras rutas? Sí. A mí esta pregunta me encanta y creo que siempre la comparto por aquí, pero es, ¿qué otras posibilidades existen que aún no he considerado? Claro. ¿Sí? Y cuando vivimos en la pregunta, vamos a ver que hay mucha más expansión, mucha más apertura, y vamos a ver que tanto el miedo como el dolor nos va a ayudar a conocer nuestras emociones, nuestras necesidades, y lo más importante es que nos va a regalar darnos cuenta que esas necesidades las puedo empezar y las puedo suplir siempre yo, para dejarle de exigir al mundo aquello que yo no me estoy dando a mí misma. Me quedo con el ejercicio que dijiste para hacer, así como los luchadores ya vieron. Solo es, ¿cuántos minutos hay que hacerlo? Son, te diría, tal vez unas 10 rebotes. Ah, tampoco. Es que es muy rápido, son 10 rebotes. ¿Por qué? Lo que tú quieres es, ok, al principio empezás, vas viendo siempre, veamos cabeza, cuello. Yo como Don Chevo saliendo como muñeco de trapo de mi casa. Mira, ahí vas a En ver mi eso. cuarto. Al principio es un poquito chistoso porque no estamos acostumbrados, pero, y te voy a enseñar otro rápido, que se llama el abrazo a la mariposa. Ah, ok, Igual ok. nos paramos con los pies a la altura de los hombros. Vas a llevar tu mano a tu hombro, agarrándolo acá, sosteniendo. La otra al mismo lugar. Y vas a, en este caso, digamos, si estamos paradas, la idea es empezar con un pequeño meseíto, como que te meces, pero pequeño, así literal como estamos haciendo ahorita. Y luego vas a ir alternando, Como que estás meciendo a un bebé. como que estás meciendo un bebé. Y luego vas a ir alternando tus manos mientras respiras. Entonces sería... ¿Cuántos minutos? Esto Decía lo yo, podemos hacer de 5 a 7 respiraciones. Ah, es poquito Es también. poco, ¿sí? Esta técnica sirve mucho, primero para acuerpar para sentir que el cuerpo está acuerpado y sostenido, Es como el packing, ¿verdad? que es como el packing. Eso ¿sí? yo me hago en el Pero a sábado, veces no packing. tenemos todo el tiempo de hacernos el packing, porque pues el packing a veces implica todo el cuerpo. Entonces, estos ejercicios pueden ser, yo le digo a mis clientes, anda a meterte al baño si quieres un rato. Y literal lo hacen, Carolina, se van a meter, van a hacer el ejercicio y toma, te diría, 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos. Entonces, este que está acá, si te das cuenta, lo que estás haciendo es sosteniendo el cuerpo. Cuando nosotros le agregamos Abrazo. y esto de ir alternando, es lo que nos hace estar presente en el cuerpo. Cierra tus ojos, respira profundo y suave anda alternando. Y mientras lo haces, contame un poquito qué está experimentando tu Yo cuerpo. me siento chuchita. Ahí está. ¿sí? Ni me digas Es que me esta quedo sensación. dormida. Va. Es que a mí me encanta. ¿Sí? Y es que yo en el sauna me hago, desde que nos enseñaste el packing, en una de las veces que viniste aquí, me hago packing y un día le dije a mi marido en el sauna, le expliqué primero qué era el packing y le dije, ¿me podés hacer packing? Entonces empezó a hacer, qué cosa más bonita. Es una delicia. Es ese amorcito que todos, Andrea, Ay, estamos sí, necesitando, sí. todos. Y entonces me gusta, me agarro mi cara, me digo cosas bonitas, me agarro mi garganta, toco mis senos, mis brazos, mis manos, mi abdomen, mi cintura, mis piernas, toda, me tiro un besito, o sea, te Es digo, que es sí. como una terapia, ¿sabes algo? Es como
un momento de dosis de full amor. Y además, ¿sabes qué es lo lindo? Que estamos acuerpando y acompañando al cuerpo donde está todo lo emocional. Seguro te has notado en lugares donde aprietas que no sabías que dolían un poco o que están un poquito en contracción, ¿sí? Cuando No, nos solo hacemos siento el rico, packing, solo siento sí, rico en también todos puede lados. ser. Sí. La piel se puede poner un poquito eriza. Sí. Y recuérdate que todos como humanos necesitamos esa parte del contacto físico. Es parte también de uno de los elementos de la supervivencia que necesitamos. Si de repente el mundo no nos da esas caricias, creo que es bien importante también empezar a utilizar estas técnicas que son re Ok. fáciles, pero súper Y efectivas. vale la pena que las hagamos diario. Yo te diría que tenemos que tener una caja un kit de emergencia de herramientas. Ah, para ¿Sí? momentos. Y que entonces no, un kit de herramientas, entonces tú decís, hoy tengo ganas de Antojo de eso. Yo echarme cuando tengo el ganas me brinco hago el del luchador. El muñeco de trapo. Hoy tengo ganas tal vez un poquito de algo que me acuerpe más, entonces tengo el packing, tengo el abrazo de mariposa. Hoy tengo ganas, por ejemplo, de un ejercicio de alquimia porque estoy muy enojada y no sé sacarlo, entonces ese que implica movimiento, sonido y respiración. ¿Sí? Ok. Entonces yo te diría, también tengamos, por ejemplo, música, nuestros power songs, nuestras canciones que nos mueven, pero también las que nos relajan, nuestras gotitas, todo lo que podamos. Yo siempre les digo a mis clientes, tené tu maleta de todas las herramientas que puedas tener, porque eso también te da la seguridad que pase lo que pase, tenés lo que necesitas. Y entonces a la hora y día a día yo te diría más que hacerlo todos los días. Juguemos ahí desde la curiosidad. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué quiere mi cuerpo? ¿Qué necesito en mi cuerpo? A mí rápido mi me pide un helado, el emocionalidad? ingrato. Bueno, le puedes hacer un heladito nutritivo delicioso, Sí. ¿sí? Y otra vez acá está, balance. Y miremos cómo de repente a veces el cuerpo nos pide cosas, pero lo que nos está pidiendo en el trasfondo es, préstame atención, está un momento presente, regálame un momento de verme. Y ves cómo el cuerpo es tan agradecido que por eso no necesita. Estos ejercicios no duran media hora. Es un Estos ratito. ejercicios son relativamente cortos porque llegan a darle la dosis al cuerpo, a la energía y a la emoción de lo que necesita para regular. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Empiécenlo a hacer por curiosidad y van a ver cómo, haciendo esto de primero, la mente, boom, se adapta completamente al lugar en donde está el cuerpo. Así que vamos a hacer algún programa para probar sí, todo eso. A mí eso me sí, encanta. Con ropa de hacer ejercicio. Con ropa de hacer ejercicio. Y pues para mientras, en el kit de herramientas, Carolina, estos nuevos movimientos, igual para la gente, ténganlos ahí. Y todos los días háganse 3 preguntas amorosas. ¿Cómo se siente, cómo amaneció hoy mi mente? ¿Cómo amaneció hoy mi cuerpo? ¿Cómo amaneció hoy mi energía o mi emoción? Y en base a eso entonces ya podemos elegir la práctica de gratitud, el brinquito del boxeador, el abrazo de mariposa, el hacer journaling. ¿Qué necesito hoy? Cambiarme de lentes, regalarme palabras amorosas. Tengamos todo eso, porque eso nos dice, no importa qué pase, no importa qué necesites o cómo te sientas, hoy tenés aquí todo lo que podés requerir momento a momento según lo que se requiere. Claro, te tienes a ti para sostenerte en esos momentos del dolor, que ya no vas a buscar evadirlos o negarlos ni resistirlos, sino que sencillamente detenerte, observarlos, procesarlos y, como tú dijiste hace un rato, aquí fue que lo puse, observar, conocer y regular. Sí, la emoción es lo único que Y requiere. hagámonos la pregunta siempre que te vayas a meter a algo, decidir algo, tener una conversación con alguien, es, ¿estoy entrando a esta conversación, a este vínculo, a esta experiencia, a esta situación, desde la curiosidad o desde las conclusiones? Cuando vas atacando, vas desde las conclusiones. Las conclusiones es ir a probar más de lo mismo. La curiosidad es, quiero ver qué más hay. Claro. Desde este lugar. Claro, entras en forma de pregunta, pues. Exacto. Mira, me gustaría saber qué pasó cuando tal cosa, o qué estabas pensando, o qué sentiste cuando tal otra. O sea, es Lo entras a acusar, contame. entras Claro, a con tener guillotina en mano. Imagínate. Sí. Ay, pues qué rico. Gracias, Andrea. ¿Dónde puedes tú contactar a Andrea? En sus redes sociales. En Instagram está como aya_conexión. Y también su correo electrónico es ayaconexion@gmail.com. Aya es AYA. Y el WhatsApp es
más 502 5990 8948. Repito, más 502 5990 8948. Será hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Chao. Tribu de Almas Conscientes pasaba por aquí para recordarte y pedirte que te suscribas a nuestro canal en Spotify. Nos ayudas muchísimo más de lo que te imaginas con tu suscripción, con tu me gusta y con tu compartir el mensaje con otros que creas que puede ayudarle todo este conocimiento que los expertos vienen a traernos en cada episodio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.